Recuerde que la participación es a través del chat, la profe Karen va a tener que silenciarlos. Ya, mis queridos estudiantes, yo voy a compartir el material de trabajo de hoy día con las antenas bien abiertas, bien despiertos, por favor, porque lo que tenemos que ver es justamente hoy día la tabla periódica, pero tengo que hacer una introducción antes de la aplicación, porque, por ejemplo, lo primero que yo quiero estipular en esta clase es que la tabla periódica muestra los elementos químicos. Pero, ¿qué son los elementos químicos, chiquillos? Los elementos químicos son átomos y los átomos son energías, ¿ya? Son energías que conforman la materia, es decir, cualquier cuerpo que esté en el universo va a estar conformado de átomos. Pero los átomos, al ser energías, se clasifican en tres partículas o tres cargas. Una carga es la positiva, que se llama protón. La otra carga es la negativa, que se llama electrón. Y la tercera carga es la carga neutra, que se llama neutrón. ¿Vale? Entonces, si me siguen con la idea, yo quiero que observen este modelo atómico en el cual en la parte externa nosotros encontramos la envoltura nuclear, en donde yo encuentro las cargas negativas y que se anota con una E y un signo menos. Pero en el centro, en el interior, ustedes observarán dos circulitos en el modelo, uno rojo y uno gris, que es algo representativo y que muestra lo que se llama el núcleo. Y acá en el núcleo yo tengo las cargas positivas, que se anotan con una P más un signo más, porque representa el protón. Y también tengo la carga neutra, que se anota con una N más un cero, pero no significa que el neutrón sea carga cero. El neutrón es una energía que equilibra las dos cargas, tanto la positiva como la negativa, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas que tienen que tener súper clarito, porque si bien es cierto, la tabla periódica representa los elementos químicos y los elementos químicos son átomos, ¿por qué los átomos tienen diferentes nombres en la tabla periódica? Porque cada elemento químico va a tener una cantidad de carga. O sea que la energía del hidrógeno es muy distinta a la energía del cloro, o a la energía del carbón, o a la energía del oxígeno. Por lo tanto, los elementos químicos van a tener diferentes energías o diferentes cargas. Eso a modo de introducción. Por lo tanto, ¿quién? ¿Quién estipula, cierto? Este es un resumen en el cual te dice que la tabla periódica está conformada de 118 elementos. Quizás en la tabla actual podemos, me corrijo, podemos encontrar más de elementos químicos porque hay muchos elementos químicos que son naturales, que el propio universo los creó, pero hay otros elementos químicos que son los que están al final de la tabla periódica que son artificiales, o sea que a través de un mecanismo de laboratorio se crearon. Aquí yo les muestro algunos ejemplos que son importantes y que son importantes porque son microelementos o macroelementos. Hay alguien, y me parece que es Castro, que tiene el audio prendido. No estoy segura, profesora Karen. Pero, por ejemplo, los macroelementos son los elementos químicos que se necesitan en grandes cantidades, como el carbono, como el oxígeno, como el hidrógeno, nitrógeno. Pero hay otros elementos químicos que se llaman microelementos que se necesitan en pequeñas cantidades. O sea, si en un día, 2 días, una semana yo no lo consumo, no es que mi cuerpo me vaya a fallar, pero a largo plazo me voy a ver afectado. Y un ejemplo de eso es el potasio. ¿Ya? El cloro, eso, el cobre, el flúor, son microelementos. Los elementos químicos, a su vez, conforman los compuestos químicos. Los compuestos químicos son un conjunto de dos o más elementos. El ejemplo más
clásico que podrán observar es el que está en la pantalla, que es H2O. ¿Qué representa el H2O, chiquillos? Oxígeno. El agua. Hidrógeno y oxígeno. Pero por el chat. ¿Qué compuesto es H2O? Yo ya abrí el chat. ¿Qué compuesto es H2O? Aquí ya varios me están diciendo, el agua. Pero escuchen la pregunta, porque esto es pregunta de prueba del tercer trimestre. El agua, H2O, ¿de cuántos elementos químicos está conformada? Repito, ¿cuántos elementos químicos forma el agua? Muy bien, Silvia, muy bien, Solange. De 2 elementos químicos. Oye, ¿ustedes me podrán decir cuáles son los elementos químicos que conforman el agua? Revisen la tabla periódica y los que ya saben, por favor, díganlo. Muy bien, Jessica, Silvia. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno es un elemento químico que conforma el agua y el oxígeno es el otro elemento químico que conforma el agua. Pero ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántos átomos conforma el compuesto químico llamado agua? Muy bien, Sebastián Quintupil, al tiro inmediato. Ay, por ahí ya aceptaron, pero están viendo el chat porque lo están publicando. Jóvenes, ahora miren la pizarra didáctica. El H2O está conformado de dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno. Pero yo sé que está conformado de 3 átomos, porque si ven la fórmula, está conformado de 2 átomos de hidrógeno y un átomo, ¿por qué no me... un átomo de oxígeno. Eso en total equivale a 3 átomos. ¿Me explico? Los átomos son elementos químicos y los elementos químicos forman el agua. Pero una cosa es la cantidad de átomos y otra cosa es la cantidad de elementos químicos. Les voy a poner otro ejemplo, un ejemplo que voy a hacer ahora. Mira, el azúcar. El azúcar es un compuesto químico bastante complejo. Su fórmula química es C6, H12 y O6. Ese es el azúcar y es un compuesto químico. Pero mi pregunta, chiquillo, es ¿cuántos elementos químicos conforman el azúcar? Estoy mirando el chat. Muy bien, Bruno. ¿Cierto? Ay, Silvia, te fuiste al chancho, 13 no. ¿Ah? Pero el Bruno le acertó. Porque, te extrañaba Silvia, porque el azúcar está conformado de 3 elementos. Usted se preguntará, ¿cuáles son? 3 elementos químicos conforman el azúcar. ¿Qué elementos? El carbono, si ustedes observan la fórmula, el hidrógeno, muy bien Daniela, y el oxígeno. Pero ahora quiero hacerles otra pregunta para sacar el total. ¿Cuántos átomos de carbono forman el azúcar? 6. Bien, 6. Inmediatamente lo observaron. ¿Cuántos átomos de hidrógeno conforman el azúcar? No, 6 no son. ¿Cuántos átomos de hidrógeno conforman el azúcar? Sebastián, me diste el total. 12, Silionex, muy bien, 12 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno conforman el azúcar? Muy bien, chiquillos, no alcanzo a leer todos los aportes. Entonces, si son 6 átomos de oxígeno, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de carbono, ¿cuántos átomos totales tiene el azúcar? Bien, ahora sí, porque yo tengo que sumar, y si sumo 6 más 12 más 6,
es 24 átomos, ¿cierto? Por eso yo les puedo explicar que el azúcar es una molécula tan compleja que mi cuerpo le cuesta digerir. Y como le cuesta digerir, necesito una hormona que se llama insulina, que se produce en el páncreas, para poder tomarla y diluirla, o transformarla en una molécula más amigable con nuestro cuerpo. ¿Te fijas? Entonces ahora lo que ustedes están aprendiendo es que los compuestos químicos son un conjunto de elementos y los elementos son átomos. Átomos que, por supuesto, en la tabla periódica se ordenan. Bueno, ahí tienen, a ver, hagamos ese ejercicio que sale en la diapositiva. NaCl es un compuesto químico. ¿Pero de cuántos elementos está conformado el NaCl? Ahí se los dejo. No está conformado de 4, está conformado de 2 elementos químicos. ¿Cuáles son los elementos químicos que conforman el cloruro de sodio o la sal de mesa? Muy bien, Daniela. Uno es el sodio, que es el Na, y el otro es el cloro. Muy bien, Ángelo, el Cl. Y ahora la pregunta, si tiene 2 elementos químicos, ¿cuántos átomos conforman el compuesto llamado cloruro de sodio? 2. Perfecto, Ángelo y Sebastián. 2, porque tengo un átomo de sodio y un átomo de cloro. ¿Viste? Aquí coincidió que la cantidad de elementos químicos es la misma cantidad de átomos. Siguiente ejercicio y último, me parece. Dióxido de carbono, el gas que nosotros botamos por la nariz y la boca. ¿Cuántos elementos químicos conforman el dióxido de carbono? Eso, Robert. Muy bien, Silvionés, qué rápido. Luis, bien, te diste cuenta. Ya, chiquillas, paren ese chat. Efectivamente, son dos elementos químicos, el carbono y el oxígeno. Pero, ¿cuántos átomos conforman este compuesto químico? Perfecto. Oye, los varones se están luciendo acá. Sí, son 3. Hoy alguien dijo 4, pero son 3, porque es un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. En total tengo 3 átomos. Oye, parece que estamos bien con esta parte, ¿eh? Porque ahora dice que hay que identificar, ¿cierto? Según este ejercicio, los nombres de estos elementos químicos. Pero algunos ya los repasamos y vimos. ¿Alguien me puede decir a través del chat qué significa Mg? Mg. Busque en la tabla periódica el Mg. ¿Qué representa el Mg? Magnesio. Muy bien. ¿Y qué significa P? Vamos buscando. ¿Qué significa P? Potasio o fósforo. Fósforo. Y la última, F. Potasio, dirían algunos. F. ¿Es fósforo o flúor el F? Ya lo encontraron. Lo encontraron. Es flúor. Flúor. Perfecto. Bueno, ahí hay más. Ahora mira, aquí hay un segundo ejercicio. ¿Se dan cuenta que vamos al tiro a las actividades? Dice, observa el siguiente compuesto químico y responde. ¿Cuántos elementos químicos diferentes están presentados en el siguiente compuesto? Bien, 4. 4 elementos químicos. ¿Cuáles son? Los voy a decir yo. Sodio, siga el ejercicio, por favor. Sodio, cloro, carbono, oxígeno. Son 4. Pero ahora hágame el cálculo al tiro. Dígame cuántos átomos conforman este elemento químico. 4, 6 o 7. 8 me dicen. Hoy está como entre 6, 7 y 8. Ay, ahora se están regulando ustedes, porque la mayoría acertó y son 7. Es uno de sodio, uno de hidrógeno, uno de carbono. Hoy son 7, no, pues, son 6. Son 6. Porque mira, tengo un átomo de sodio,
un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. En total, 3 más 1 más 1 más 1 son 6, no eran 7. ¿Ya? Avancemos. Esto a modo de contenido, ¿cierto? Para las preguntas de alternativa, pero conocimiento general. Aquí está la tabla periódica, una de las más certeras, y les quiero comentar que la tabla periódica está ordenada de menor a mayor. ¿Pero de menor a mayor qué? De menor a mayor energía. Es decir, el hidrógeno ubica o posee el número 1. Gloria, silencio, por favor. Gracias, hija. El hidrógeno posee el valor 1 porque significa que tiene un protón. El helio tiene 2 protones. El litio tiene 3 protones. Entonces, ¿cuántos protones tiene el cobre? Repito, ¿cuántos protones tiene el cobre? Ubique Bueno, el cobre y dígame cuántos protones. El cobre, muy bien, Daniela, tiene 29 protones. 29 protones. Repito, fíjense que la tabla periódica está ordenada de menor a mayor, de menor energía a mayor energía. Por lo tanto, si el cobre dice aquí que tiene la ubicación número 21, significa que tiene 29 protones. Gracias, Ariela. 29 protones. Oye, ¿y cuántos protones tendrá el cloro? ¿Cuántos protones? ¿O qué ubicación, qué lugar se le da a la tabla periódica al cloro? 17. Muy bien, Luis, muy bien, Sebastián. 17 protones. Por lo tanto, si tiene 17 protones, también va a tener 17 electrones. ¿Ya? Aquí, por supuesto, que aparece una imagen del científico que crea o desarrolló la tabla periódica. Y él dice que la tabla periódica está ordenada de menor a mayor, el número de ubicación es la cantidad de protones. Pero no debemos olvidar que los átomos también tienen neutrones y por lo tanto eso representa su masa. ¿Mm? Lo que significa que el número que está en el costado, el número de mayor valor, es la masa atómica y representa la cantidad de protones más neutrones. Por lo tanto, a ver, magnesio, aquí yo estoy apuntando con el puntero. Si tiene 12 protones y su masa atómica es de 24.3050, o sea, 3050, 24.3050, y tiene 12 protones, ¿cuántos neutrones tendrá? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una resta, porque la masa atómica es la suma de los protones más los neutrones, y la tabla periódica ya me está dando los protones. Tengo 12 protones para llegar a 24.3050. ¿Cuánto me falta? ¿Quién me lo puede decir? 12. 12, Sebastián. Sí, 12.35 áreas. No, no, no. Tan cerca, pero no es el número correcto. profe, ¿puede repetir, por favor, la pregunta? No la entendí. Sí. Muy bien, Luz Calderón, es 12.305. Sol, lo voy a escribir ahora. Mira, el magnesio tiene 12 protones, ¿ya? 12 protones. Y resulta que su masa, su núcleo, es la suma de los protones más los neutrones. Y eso es su masa.
y la masa del magnesio equivale a 24.3050. ¿De acuerdo? Pero yo ya tengo la cantidad de protones. Lo que no tengo son los neutrones. Para llegar a 24.3050. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar la ecuación. Y el número 12 yo lo tengo que llevar al otro costado y 24.3050 le resto el 12. Eso equivale a, como varios ya están colocando ahí, 12.305, ¿cierto? O 3050. ¿Te fijas? Así yo puedo calcular los neutrones. Y yo sé que los electrones es igual a 12. Y aquí les quiero enseñar algo. Mira, para que los protones con los electrones sean iguales, el neutrón nunca va a ser el mismo valor. Siempre va a ser coma y algo, porque ese coma y algo equilibra las cargas. Hagamos otro ejercicio para que vayan entendiendo. Fijémonos ahora en el carbón. Ubiquen el carbón. Dígame usted, querido estudiante, ¿cuántos protones tiene el carbón? 6. Muy bien. El carbono tiene 6 protones. Perfecto. Y si su masa, su cuerpo equivale a 12.0107, ¿cuántos serán los neutrones? Sebastián, ¿levantaste la mano? Muy bien, chiquillos. 6.0107. Esos son los neutrones que se anotan así. ¿Y cuántos electrones tendrá el carbono entonces? Muy bien, Luz. Vuelvo a repetir. ¿Cuántos electrones? 6. Porque necesito tener 6 puntos. Ay, espera. 6, repito, tengo que tener 6.0107 de neutrones para que la cantidad de protones sea la misma que la cantidad de electrones. No, Sebastián, la cantidad de protones y electrones tiene que ser la misma. Quien siempre va a variar en su valor son los neutrones. ¿Ya? ¿Respondí? Sí, perfecto. Último ejercicio. Último ejercicio. Ya. Vámonos con el argón. Ubiquen el argón. Y díganme cuántos protones tiene el argón. Escríbalo, no me lo digan. 18, Daniel. Gracias. El argón tiene 18 protones. ¿Cuántos neutrones tiene que tener el argón para equilibrar las cargas de los protones con los electrones? Luis, ubícate en la posición número 18. Ahí está el argón. Repito, ¿cuántos neutrones tiene que tener el argón para equilibrar las cargas? Muy bien, 21.984 neutrones. ¿Ya? ¿Y cuántos electrones tendrá el argón? ¿Cuántos electrones tendrá el argón? 18. Perfecto, querida estudiante. Repito, fíjense el esquema que estoy haciendo acá, sáquenle un pantallazo. ¿Ah? Este ejemplo es el argón y este ejemplo que está más arribita es el carbono. ¿Ya? ¿El carbono, cierto, chiquillo? Sí, no. Sí, el carbono.
Fíjense, protones es igual a neutrones, a electrones, protón igual a electrón, pero el neutrón varía para que estos dos, que son cargas opuestas, se equilibren y puedan ubicarse en la tabla periódica. ¿Ya? ¿Puedo avanzar? Ya, no me mira así. Yo les dije que había que estar con la tabla periódica y ejercitar. Vamos, vamos, que esto no ha acabado. No ha terminado. Mira, aquí está la tabla periódica. Otra cosa que te quiero mostrar es que la tabla periódica se ordena a través de grupos y a través de periodos. ¿Cuántos grupos observan ustedes? Ay, voy a abrir el chat ahora para poder ver su respuesta. Colapso, colapso, no entiendo, no entiendo. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica? No son 10, no son 11. Observe su tabla periódica, observe el esquema. No, no, no. No son 9, no son 4. Están súper lejos. ¿Cuántos grupos creen ustedes que tiene la tabla periódica? 12, un poquito más de 12, un poquito más de 15. Silva, Karen, escucha, a Silva y a Yasna tienes que colocarle un punto doble, porque Espérenme, mire, espérenme, que estoy tratando de silenciar para poder ver quiénes ya, participan también. ¿Quién? sí, Silvia. y no me acuerdo más. Ya, Silva, porque fue el primero, o primera. Silva. La Nicole Sí, Silva. sí. Ya. Chiquillos, miren, los grupos son aquellas filas que están así y se anotan con esos numeritos que van a observar en la tabla periódica. Entonces voy aquí, y llego al número 18. ¿Ya? Y los periodos son los que están de manera horizontal, así, horizontal. Por lo tanto, según este esquema, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? 7, 7, muy bien. Según este esquema, chiquillo, nosotros tenemos 7 periodos. Ahora, la pregunta es la siguiente, no me respondan, pero el cuestionamiento es el siguiente. ¿Por qué la tabla periódica, chiquillos, tiene este esquema? Disculpen, me adelanté. Porque resulta que los elementos químicos se van agrupando no solamente por el tipo de energía, sino por las características y cualidades que tenga cada elemento químico. Hay elementos químicos que son sólidos, hay otros elementos químicos que son gaseosos, hay otros elementos químicos que son líquidos, que, por ejemplo, el mercurio. Hay otros elementos que son metales, otros elementos que no son metales. O sea, por eso se representa en la tabla periódica según grupo y según periodo, por las características que cada elemento químico representa o posee. ¿Ya? Entonces, el ejercicio que yo les quise mostrar a continuación es el siguiente. Mira, el número atómico es el número que ubica el elemento químico. Y ese número, llamado número atómico, representa la cantidad de protones. La letra, ¿cierto?, es el símbolo químico. Hay elementos químicos que tienen una letra, pero hay otros elementos químicos que tienen dos letras. Y la segunda letra tiene que ser en minúscula, ¿de acuerdo? Eso permite diferenciar, por ejemplo, al flúor del hierro, ¿ah? Porque los dos empiezan o deberían empezar con F, por ejemplo. Lo de abajo, bueno, es el nombre, y acá el numerito es la masa atómica. Y recuerda que la masa atómica es la sumatoria del protón más el electrón, ¿ya? Entonces, el número atómico en la tabla periódica o en los ejercicios de química siempre se anotan con la letra Z. Si aparece una letra Z igual a un valor, representará la cantidad de protones. Y la masa, el cuerpo, el núcleo del átomo, se representa con la letra A. Y eso es la sumatoria del protón más el
el neutrón. Ahí están las definiciones y ustedes las podrán observar en profundidad una vez que tengan el PPT, ¿cierto?, en sus manos. Repito, número atómico, cantidad de protones. Y número másico es la suma de los protones más los neutrones. Hagamos nuevamente el ejercicio del carbono. Ubiquen el carbono en su tabla periódica. Por favor, chiquillos, ¿cuál sería el valor Z? Si yo sé que la Z es la cantidad de protones o es la ubicación en la cual se posiciona el elemento químico. Uy, perdón, se me olvidó abrir el chat. ¡Ay, muy bien, chiquillos! Número 6. Qué chiquitito el 6 me quedó. ¿Cuál es el A? La masa. ¿Y cuánta masa tiene este elemento químico llamado carbono? 12, muy bien. Pero es muy específico porque es 12.011, me decían por aquí, ¿cierto? Yo ahora no estoy con la tabla periódica porque la tenía en la diapositiva anterior, así que confío en ustedes. Si tengo un número atómico de 6 y un número másico de 12.011, ¿cuántos protones tiene este elemento químico llamado carbono? Muy bien, chiquillo. 6. ¿Cuántos neutrones tiene este elemento químico llamado carbono? Vamos, vamos, que queda un minuto, se va a cortar la clase. Muy bien, 0.11. ¿Y cuántos electrones tendrá este elemento químico? 6. Perfecto. Ahí tienen un ejercicio resuelto.